Bien, continuamos acá en Radio Urbana Buenos Aires. 20 horas 44 minutos. Y bueno, estamos con la invitada de lujo que se ha acercado a los estudios de Radio Urbana Buenos Aires. En este caso le agradecemos mucho por estar acá. La presentamos a la economista quien se ha acercado, Laura Testa. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por acercarte, que incluso sé que es complicado luego de una jornada laboral, imagino. No hay ningún problema. Así que, bueno, Laura es economista y, bueno, seguramente la verán por redes sociales y por distintos medios. También hay columnas de ella por todos lados, así que Laura Testa por todas las redes sociales, YouTube, hay archivos por todos lados. Y, bueno, en realidad la invitamos y estamos muy agradecidos por su respuesta para que, bueno, nos comente lo que está pasando sobre la economía. En este caso, Laura, bueno, como primera pregunta, el tema desde el día viernes hasta acá es la quita del cepo cambiario, bueno, dato de inflación, pero más que nada quiero hacer foco sobre qué viste hoy, luego de la noticia, podemos decir, la quita del cepo cambiario. ¿Qué sucedió en el día de hoy? Mira, no sucedió mucho, digo, en términos reales, ¿no? El dólar sufrió una devaluación muy pequeña, ¿no? De entre el 10 y el 12%, de acuerdo a cómo abrió el mercado y cómo termina cerrando. 1250 abrió. Claro, pero después, bueno, baja un poco, ¿Bajó? cierra un poquito más barato, entonces sufre entre lo que era el valor del dólar oficial el viernes y lo que cierra hoy, sufre una devaluación bastante pequeña. Yo creo que esto va a tener algún efecto en los precios, pero no creo que tenga un gran efecto, porque me parece que el último dato de inflación lo que nos demuestra es que la economía venía un poco alterada, venía con una expectativa devaluatoria. ¿Qué es una expectativa devaluatoria? Bueno, cuando todos los agentes que forman parte de una economía comprenden que un gobierno se está quedando sin dólares y por tanto va a tener que devaluar. Como Argentina está muy afectada por las devaluaciones y por el dólar, eso genera que los agentes se anticipen a esta devaluación y remarquen sus precios, porque como muchos de esos insumos y demás que utilizan para la producción de bienes finales son importados, entienden que la recompra de esos insumos va a ser más cara de lo que están vendiendo. Entonces, es por esto que inicialmente generan algún aumento de precio. Y después, lejos de lo que debería suceder, una vez que efectivamente se provoca este aumento de precios de manera anticipada, bueno, si después la devaluación es menor y demás, no es que los precios se retrotraen, sino que los precios vuelven a remarcar el equivalente a la devaluación. Nunca bajan, o sea. Por lo cual tenemos como un aumento de precios ex ante a una devaluación y un aumento de precios ex post a una devaluación. Bien. Ahora, ¿por qué yo pienso que no hubo un gran movimiento en el mercado en el día de hoy? Y bueno, porque al gobierno le bajaron 21.000 millones de dólares. Totalmente. Es Sí, mucho dinero. Por lo cual, toda expectativa de devaluación se aniquila en el momento en el que tenés ese nivel de caudal de dinero que, bueno, que es una barbaridad. Ahora, hablemos de confianza, ¿no? Porque lo que es economía y el mercado, obviamente yo trato de igualar la charla en este caso, periodista-economista en este caso, Laura economista, pero yo creo que no hay que olvidar también que el ministro de Economía que está actualmente, Luis Toto Caputo, es el mismo en realidad que, bueno, pidió la deuda en el gobierno de Macri del 15 al 19. Y en este caso el fondo vuelve a desembolsar o le deposita la confianza, ¿no?, al que está a la cabeza de la cartera de Economía. ¿Qué puede intuir el mercado de esto, no? Porque, a ver, una buena imagen Caputo en cuanto a pido deuda y la pago, no. Por ahora solamente pidió y el pozo es un poquito quizás más profundo cada vez por la deuda. La deuda cada vez aumenta más. Lo pienso en dos planos. Del lado de los agentes económicos o el mercado o los grandes inversionistas, yo no sé si es que ahora es que confían en Caputo y antes no confiaban. En realidad, confían en los negocios que pueden hacer. Y estos son dólares frescos para poder hacer mucho negocio. Durante el 2018 y el 2019, cuando se genera la abrupta salida de capitales, y es la razón por la cual Macri tiene que ir al FMI, y después de que va al FMI
esos dólares también salen del país. No es que en algún momento los empresarios confiaron y en algún momento dejan de confiar. Los empresarios lo que hacen es generar un negocio financiero para ganancia exclusivamente de ellos mismos, porque la diferencia entre las inversiones productivas y las inversiones financieras es que las inversiones productivas tienen un dueño con nombre y apellido, pero genera algo tangible que luego se puede repartir. Entonces, la productividad genera puestos de trabajo, genera crecimiento de la industria, genera crecimiento de la economía, a diferencia de las inversiones financieras, donde el único ganador es el tenedor del dinero. Ahora, llevándolo un poquito, perdóname que te interrumpa, un poquito más a limpio, ¿no? Esto es lo que se dice en realidad divulgado por los medios de comunicación, el famoso carry trade. ¿Estamos hablando de eso? Sí, carry trade, bicicleta expliquémosles financiera. A la gente, porque viste que a veces vamos a sacar la Laura de esto, también nos podemos reír y divertirnos, ¿no? Aunque la situación económica obviamente no es divertida para nadie, me parece. Pero en este caso, a ver, ciertos economistas tienen la fama de hablar difícil y a veces la gente la gente común de a pie, la señora, la jubilada que quizás no está en tema o que ya ha pasado diferentes crisis y quizás no está metida en la coyuntura política y económica, no lo entiende. Vamos a aclarar lo que es el carry trade y lo que está pasando. A ver. Bueno, para empezar, el carry trade es lo que coloquialmente llamamos como bicicleta financiera. Bien. ¿Cómo se arma la bicicleta financiera? Bueno, entran dólares al mercado financiero. Se transforman en pesos. Esos pesos se meten en el mercado financiero con una tasa de interés lo suficientemente alta como para que sea más atractivo tener pesos y no dólares. Con un dólar planchadito. Bien, ¿qué es lo que venía pasando hasta ahora? ¿Qué es lo que venía pasando hasta ahora? ¿Qué es lo que sigue pasando? Bien. El gobierno garantiza un dólar planchado con una tasa de interés lo suficientemente atractiva como para que uno tenga pesos en vez de dólares, y al cabo de un tiempo, y ahora voy a explicar cuál es ese tiempo, al cabo de un tiempo lo que haces es sacar los pesos, convertirlos nuevamente a dólares, pero el resultado de haber tenido una tasa de interés alta y un dólar planchado es que en definitiva terminás teniendo una ganancia en dólares absolutamente extraordinaria. Claro. Durante los últimos meses, el año pasado, hubo meses donde la ganancia en dólares en un mes fue del 8%. Esto no existe a nivel internacional. Es cierto, eso se ha escuchado. Sí, es cierto, totalmente. Aparte con una inflación también que venía rondando el 2% acá. Exactamente. Entonces, cuando vos ves que la mayoría de las inversiones con un riesgo similar pagan un 8% en dólares anual y el Estado está orquestando y garantizando que un sector muy pequeño de la economía tenga una ganancia del 8% mensual, ahí está el resultado de dónde se van esos dólares. ¿Y qué es lo que termina pasando? Bueno, en algún momento el mercado huele, y esto es lo que pasó en 2018, pero también es lo que pasó durante el gobierno de Menem, y también es lo que pasó durante la última dictadura militar. Este no es un Martínez modelo. de Oz. Exacto. En Martínez de Oz con la famosa tablita cambiaria. Digo, el Estado te decía cuánto iba a valer el dólar todos los días. Bueno, es lo que pasaba hasta el día de hoy antes de la quita del cepo, el crawling peg del 2%, que luego lo bajaron a 1%. Exactamente. El gobierno te orquesta tú un escenario donde te dice cuánto va a valer el dólar. Por lo cual es un negocio perfecto, sin ningún tipo de riesgo. Eso de alguna manera como quiebra esta lógica de libre mercado de la que tanto habla el gobierno. No es verdad, no hay ningún libre mercado. Hay un Estado orquestando un mercado para que muy pocos hagan negocios. Y al cabo de un tiempo, cuando todos sospechan que no se va a poder pagar, pasan todas esas tenencias de pesos a dólares y sacan los dólares del país. Y eso es lo que genera los quiebres económicos que todos recordamos en la Argentina, que el último y el más reciente fue el del 2018 y 2019, cuando el expresidente Mauricio Macri le tiene que ir a pedir 45.000 millones de dólares al fondo
porque estaban todos los grandes tenedores de estas inversiones saliendo despavoridos de la Argentina. Exactamente. A ver, te hago una pregunta y espero no comprometerte. Obviamente acá No hay el problema. entrevistado tiene la libertad, la dejamos obviamente hidratarse. Realmente nos está dando una clase de economía, Laura, acá. Pero voy a hacer una pregunta concreta. Es un poquito arriesgada quizás. Pero vos lo que me estás diciendo o lo que nos estás contando es que el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Javier Milei, junto al Estado que tanto critica, está garantizando, en este caso, estas ganancias. Sí, una estafa. El Estado lo que está haciendo es garantizar una estafa Porque esto no se habla. para con el pueblo argentino. Lo que hicieron con el FMI en la gestión de Mauricio Macri y lo que están haciendo ahora es una estafa al pueblo argentino. Porque hay una discusión que también como se torna medio, me voy a permitir el francés, un poco boba, en la que discutimos si la deuda es buena o mala per se. Y las deudas no son ni buenas ni malas per se, porque las deudas son una herramienta de política económica que tiene un Estado. El tema es, si vos vas a tomar una deuda en dólares y esa deuda en dólares te va a permitir generar condiciones para generar más dólares, entonces te vas a poder permitir pagar la deuda, pero además vas a poder desarrollar alguna tecnología de punta, desarrollar la industria, generar puestos de trabajo, Obra pública, la cual está obra paralizada. pública, no pareciera una mala idea. Ujú. Ahora, cuando vos tomás deuda, y voy a hacer un capítulo aparte con el FMI, ahora estoy hablando de la deuda en términos generales, Está bien. cuando vos tomás deuda para garantizar una estafa en la que muy pocos son los que se llevan los dólares afuera y después esa deuda le queda a 46 millones de personas, estamos hablando de dos cosas distintas. Porque en la última gestión, en la de Mauricio Macri, hay un listado de aquellos que fueron beneficiados por la deuda. Hay un listado concreto que hizo el Banco Central, no alguien que se le ocurrió. Sí, sí, claro. El Banco Central listó quiénes fueron los grandes tenedores de dólares que sacaron los dólares afuera del país. Entonces, lo que yo pienso es que de mínima la justicia tendría que estar investigando a esos empresarios porque lo que hicieron fue robarle a 45 millones de personas. Ahora, de esto, Laura, no se habla. Yo lo que he escuchado, o sea, con el correr de los años, ¿no? Estoy hablando de años cercanos, no me voy ni siquiera a 20 años atrás. De, por ejemplo, ya me meto en un terreno político, obviamente esto corre por mi cuenta, pero he escuchado, por ejemplo, la típica es, el peronismo se robaron todo, ¿no? Ahora, lo que yo no escucho es la pregunta de decir, ¿qué pasó con los 45.000 millones de dólares que pidió Mauricio Macri? Silencio, no lo escucho. Lo único que escucho es el lado político, en este caso Macri o Milei, son los buenos, nadie hace preguntas, y del otro lado del peronismo, el kirchnerismo, lo que vos quieras, es todo cuestionamiento, se robaron todos y son los culpables de todos los males de la patria. Esto es real. Esto pasa políticamente. Uh-huh. Pero bueno, me voy a ir a un terreno que es un poquito más de la economía real, lo que está pasando, lo que vivimos todos. El 3,7 de inflación que se dio, porque el viernes fue una avalancha de todo, entre la inflación, los anuncios de Caputo, la cadena nacional de Javier Milei, fue todo un combo que todavía no terminamos de procesar la información, es muchísimo. Pero ¿qué significa este 3,7 pasar de un 2,4 de febrero a un 3,7 de marzo? Bueno, para empezar, que la inflación no es solamente un fenómeno monetario como dice el gobierno, Uh-huh. ¿no? Porque si hicieron el ajuste más grande de la historia, dejaron de emitir, el Banco Central dejó de financiar al tesoro corrupto y todas esas pavadas que dicen, e igual no lográs perforar el piso del 2% de inflación, e igual arrancás un marzo con casi 4 puntos de inflación, bueno, evidentemente no es el único elemento. Y de hecho yo creo que el mayor elemento es el que estábamos hablando recién, que es la exposición que tiene la Argentina
frente al comercio internacional, y me refiero puntualmente frente a la falta o a la no falta de dólares. Fíjate cómo se calma la economía en el momento que hay una seguridad de que nuestro país va a tener dólares. Totalmente. El problema es que lo están resolviendo de una manera poniendo un parche. Un parche que les va a durar este año hasta que se la vuelvan a... Ya no voy a decir ni fugar, hasta que se la vuelvan a robar, porque lo que hacen es robar. Y bueno, y la Argentina vuelva a no tener dólares, pero no solo a no tener dólares para poder manejar la economía en el día a día, sino a ya arrancar de menos 1.000 millones, porque bueno, tenés una deuda de 65.000 millones de dólares con el FMI y bueno, una deuda también enorme Con los privados. con los privados y con los otros organismos multilaterales. Y en realidad, para hablar mal y pronto y decir concretamente lo que hicieron, el FMI, que para mí es el diablo, directamente, creo que hay que decirlo en esas palabras porque si no estamos mucho tiempo en adjetivaciones que no nos llevan a ningún lado. Te recuerdo algo, viste, bueno, esto vos lo tendrás muy presente. Mauricio Macri en Estados Unidos dijo, nos vamos a terminar enamorando de la que en ese momento era presidenta bueno, no me acuerdo en sí lo que es el título, Christine Lagarde, y nos vamos a terminar enamorando de Christine, ¿no? Que era la que estaba a cargo del Fondo Monetario Internacional. Sí. Perdonen la falta de terminología. No, pero digo, el FMI es el diablo lo que te pide acá a cambio es el ALBA. ¿Y qué es lo que le pide el FMI sistemáticamente a todos los países que están endeudados con el organismo? Les pide que genere un ajuste brutal, que sometan a sus pueblos a una pobreza miserable, sin ningún tipo de posibilidad de crecimiento, ni de generación de industria, ni de generación de puestos de trabajo. Básicamente someter al país a que sea un país, como se dice, tercermundista para siempre. Y ese plan que tienen con la Argentina, no lo tuvieron solamente con la Argentina, pero con la Argentina tiene un sentido, porque la Argentina, a diferencia de lo que dicen muchos, que no es ningún país de mierda, es un gran país. Totalmente en de acuerdo. términos económicos, en términos de infraestructura, en términos de industria, en términos de territorialidad, en términos de clima. Bueno, probablemente si en 200 años de historia no nos hubieran puesto sistemáticamente el pie en la cabeza, bueno, la Argentina tendría otra espalda para discutir. Y eso creo que es básicamente lo que no quieren. ¿Y qué es lo que hace el FMI ahora? Bueno, quiere ese sometimiento de la Argentina. ¿Y a quién tiene? A su alumno preferido, Toto Caputo, que se la pasó diciendo en toda la conferencia que éramos el mejor alumno, el mejor alumno. Sí, el respaldado mejor por el alumno. presidente. ¿De quién? Del FMI. ¿Y qué es lo que quiere el mejor alumno, el FMI para su mejor alumno? Y que sea un país miserable, con gente pobre, que no tenga ningún tipo de aspiración para el crecimiento ni nada. Le bajan esta cantidad de plata para tener la mejor campaña de la historia, porque el FMI este año le baja 15.000 millones de dólares y los organismos multilaterales le bajan 6.600 millones de dólares, por lo cual van a hacer una campaña con 21.100 millones de dólares, la campaña más cara de la historia, para poder conseguir la mayor cantidad de legisladores posibles en el Congreso, para el año que viene poder sacar una reforma previsional sin tener ningún tipo de oposición. Eso es lo que va a pasar en la Argentina. Entonces, lo que quieren es destruir a nuestro país. Atención porque lo estamos anticipando de alguna manera acá. La realidad es que, bueno, Laura está siendo muy, muy clara. Yo tengo acá una pregunta que me acaba de pasar mi compañero, los tenemos acá en remoto, porque, a ver, nosotros también te vamos a sacar tus conocimientos, ojalá podamos, de todo lo que tiene que ver con obra social, prepaga, sabemos que estás muy en tema y hay archivos en todo lo que es YouTube y redes sociales, pero la pregunta acá que me pasa mi compañero es ¿qué desafío enfrenta IOMA hoy para garantizar la cobertura en un contexto de inflación y suba de medicamentos? Porque recordemos que a los jubilados no han parado de ajustarlos entre las jubilaciones, la quita de bono, la quita de medicamentos, salario indirecto. ¿Qué desafío enfrenta IOMA en este caso, Provincia de Buenos Aires, no? Bueno, IOMA, como cualquiera de las obras sociales, está enfrentando una problemática que es básicamente un desajuste enorme entre los ingresos que perciben las obras sociales y los egresos que tienen que afrontar. ¿Esto qué sería? Bueno, básicamente las obras sociales
se financian a través de los salarios de sus afiliados. Y como los salarios han perdido significativamente desde que inició el gobierno de Milei, pero también desde antes, y esto también hay que decirlo, golpeados, es cierto, sí. Hace mucho tiempo vienen golpeados los salarios. Y todo lo que tiene que ver con la cobertura de salud es cada vez más caro, porque incluso si uno se detiene a ver el detalle de los índices de inflación, uno ve que, bueno, hay distintos componentes que hacen a la inflación. Bueno, la inflación en salud va siempre muy por encima de lo que es la inflación. Capaz hay algún mes que no, pero si uno ve una serie pero es muy raro, considerable, si ves una serie de 5, 6, 7, 10 meses, te das cuenta que en promedio la inflación en salud va muy por encima. Va muy por encima. Porque siempre cuando vemos, acá por ejemplo, siempre cuando damos el dato de inflación del mes, tratamos de tocar el tema, damos por rubros entre, bueno, lo que es medicamentos, alimentos, bebidas, recreación, y siempre vemos que prepagas va más allá o sea, de la inflación del índice general, obviamente, en sí, por arriba de la suba de salarios. Uh-huh. Así que bueno, esa es la situación que enfrenta IOMA, como el resto de las obras sociales. La diferencia es que IOMA tiene 2 millones de afiliados, tiene la misma cantidad de afiliados que una prepaga como OSDE. Uh-huh. La diferencia es que OSDE lo tienen las personas más ricas del país, o con un poder adquisitivo muy superior al de la media de la población argentina. En cambio, IOMA no es el caso, y además... por suerte todavía no lo han podido regular, porque gracias a Dios esto todavía depende de la legislación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero lo que han hecho con la mayoría de las obras sociales, con todas las obras sociales nacionales, permitido que puedan derivar aportes para irse a las prepagas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquellos que derivan aportes son los que tienen ingresos más altos, por lo cual sigue un ciclo vicioso de seguir desfinanciando las obras sociales. Bueno, un poco la búsqueda creo que es quebrar el sistema de salud argentino, que es muy bueno y que lamentablemente sigue una lucha muy importante, pero bueno, que cada vez lo desgastan más y quieren que sea peor. Totalmente, Laura. Bueno, para cerrar, y te agradezco mucho realmente por haber venido, ha sido un placer tenerte acá en nuestros estudios. Pero voy a una pregunta que abarca un poquito de todo. Van a ser como 2 o 3 en una. Si la deuda se puede pagar, ya, bueno, vamos a ver qué nos decís. ¿Qué prevés, o sea, qué anticipás, si podés anticipar algo del próximo dato de inflación? Y sobre todo, y la que realmente a mí me importa, sobre todo porque tuvimos al empresario textil, bueno, te lo comenté en off, Camilo Alan, el programa pasado, y él nos dice, ¿no? Por ejemplo, hoy con el tema, el nuevo esquema de bandas, entre 1.000 y 1.400, ¿no? Vos decís, bueno, todo va en realidad en precios a tender a un dólar a 1.400 porque tenés miedo de lo que vos comentabas del tema de la reposición. Pero el comerciante, lo que me comentaba a mí, Camilo, es que si él no está vendiendo nada, y si él aumenta, va a vender menos. ¿Qué está sucediendo con eso y qué anticipás? Bueno, con respecto a la primera pregunta, no tengo la respuesta de si se puede o no pagar. Uh-huh. Creo que este es un momento para hacerse más preguntas que dar certezas, y pienso que es un momento para poder analizar los distintos caminos posibles que tiene la Argentina. Entonces, el primer gran debate es si podemos pagar, qué implica pagar y cómo vamos a hacer para pagar. La deuda con el FMI hay que pagarla, pagar el capital. Y los intereses. Ya estamos pagando intereses, pero la amortización de capital es entre 2026, era hasta 2034, ahora con este nuevo préstamo se extiende hasta 2039. Claro, porque es facilidades extendidas, ¿verdad? Exacto. Bien. Entonces, entre 2026 y 2039 tenemos que pagarle la deuda al fondo. Bien. Lo primero que a mí me alarma es que todos pensemos cuántos años vamos a tener en 2039, como para que dimensionemos uh-huh. el nivel de largo plazo en el que nos condena el gobierno. Totalmente. Y en segundo lugar, que bueno, pensemos de dónde vamos a sacar los dólares para poder pagar eso. Pero que también entendamos que si utilizamos los dólares para poder pagar eso, implica que esos dólares que se podían utilizar
para la Argentina y por tanto para los argentinos y las argentinas no se van a utilizar y eso va a implicar postergar la pobreza, los bajos salarios, todo eso evidentemente hay que postergarlo. Y mi razón militante, que prima la económica, me hace pensar que nada de eso hay que postergar. Y si pienso que no hay que postergar nada de eso, creo que hay que tomar la decisión de no pagar. Pero si tomamos la decisión de no pagar, hay que entender y analizar muy bien cuáles son las consecuencias de no pagar. El crédito internacional. Exactamente. Porque un default, tengas razón o no legislativamente, que poco importa, tiene consecuencias reales y muy dañinas económicamente hablando. Entonces, el comercio internacional, que uno mucho no entiende cómo le pega, bueno, te pega como un tsunami directamente. Uh-huh. Y si no entienden la analogía de que te pegue como un tsunami, podemos recordar la Argentina del 2002, que no era favorable para nadie. Entonces, estamos en un terreno horrendo y creo que hay que analizar todas las posibilidades para entender cuál es el terreno menos horrendo para los argentinos y las argentinas. Y tener el coraje que hay que tener para afrontar esa decisión, para convencer al pueblo argentino de que tal cosa o tal otra es la mejor y para tratar de salir mancomunadamente de esta situación en algún momento que vamos a necesitar dolorosamente posible, ¿no? Exacto, que vamos a necesitar muchísima fuerza. Después me preguntaste... Inflación y economía real. La realidad es que yo no me dedico a hacer proyecciones. Hay colegas que por supuesto lo hacen y lo hacen muy bien. Yo no lo hago. Lo que me atrevería a decir es que no creo que vaya a haber un salto inflacionario muy alto. No veo una situación como fue al principio del gobierno de Milei, por lo que decía anteriormente. Primero porque es una devaluación del 10%. Claro, la otra fue del 118%. Exacto. Entonces, bueno, un poco lo que se pueda trasladar a precios es eso, más lo que ya se trasladó. Bueno, supongo que la inflación rondará más o menos lo que fue el mes de marzo. No veo una economía enloquecida en ese sentido, pero porque, nuevamente, no es gracias al logro de Javier Milei, gracias a que le bajaron 20.000 millones de dólares. La realidad es que si uno juega carteado es bastante fácil jugar, ¿no? Si haciendo una analogía del truco, si yo me elijo el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 de espada, y difícil que te vaya mal. Claro. Difícil. Y es más, me atrevería a decir que sos un muerto si te va mal. Entonces, más le vale al gobierno que haga una elección, que saquen 70 puntos. Si van a haber pedido esta plata, que saquen 70 puntos, porque si no sacan 70 puntos, son unos muertos en la política. Sí, pero imagínate que gastaron en el último tiempo, no gastaron alrededor de 5.000 millones de dólares justamente para contener el tipo de cambio. Falta todavía para las elecciones. ¿Se lo van a patinar? Yo creo que 21.000 millones de dólares más las liquidaciones y demás es un montón de plata. No les va a alcanzar el tiempo, digamos. Pero ni al delincuente serial de Toto Caputo creo que está bueno, pero no lo desafiaría porque ese es muy rápido, es más rápido que el correcaminos. Se saca todo afuera. Y después con respecto a lo que decía el textil, y sí, hay un poco esa puja, ¿no? Uh-huh. Entre que los sectores productivos o los comerciantes buscan remarcar los precios porque, bueno, las cosas les salen más caras en términos de importación o porque siempre la expectativa de no poder cubrirse en un país como Argentina es muy alta y también esto es algo que me parece que eventualmente hay que discutir porque una economía enloquecida no favorece a nadie. Y hay como una idea de que el peronismo piensa que la inflación no pasa nada y eso no es verdad. No sé quién habrá dicho eso, alguien que estará muy equivocado en términos económicos, pero sí, todo lo que es enloquecimiento en la economía es muy dañino. Pero bueno, la caída industrial es estrepitosa, las pérdidas que estamos viendo en términos de puestos de trabajo es muy alta, y va a ser cada vez peor, pero hay algo que es un fenómeno que se viene arrastrando hace rato desde el gobierno de Macri y que Milei lo profundiza, que es que tenemos unos salarios que son de miseria.
y que no hay ningún país que se pueda ordenar dentro del capitalismo donde vos ganás un salario por debajo de la canasta de pobreza. Es lo que estamos viendo, lo que está sucediendo con el consumo. No hay consumo. Entonces, si vos tenés el peor consumo de carne en años, el peor consumo de leche en años, en un país donde si hay algo que tenemos es campo y vacas, Totalmente. bueno, hay algo que evidentemente no está funcionando. Que evidentemente a Milei no le importa. Porque piensa que el que es pobre porque quiere y porque no se organizó y no hizo lo suficiente. Sí, no hay igualdad de oportunidades, lo ha manifestado. Perfecto. Lo ha manifestado en más de una oportunidad. Como yo soy del bando de que piensa que hay que generar una Argentina más justa y que hay que generar trabajo y que los salarios no pueden ser esta porquería. Comparto. Bueno, quiero detenerme un segundo a pensar cómo hacer que esos salarios sean mejores y obviamente sean mejores de una manera sostenible. Tampoco soy la izquierda que piensa que uno puede ir y con decretos aumentar el salario mínimo a 500.000, a 1.000.000, a lo que sea, No, totalmente. como si eso no tuviera ninguna consecuencia en la economía. Que creo que es el lugar que ha ocupado siempre el peronismo, ¿no? Una justicia social que pueda ser sostenible en el tiempo para que la economía crezca cada vez más y sea sostenible y por tanto se pueda distribuir la riqueza y que todos podamos vivir un poco mejor, que creo que de eso se trata. Laura Testa, te agradezco mucho por haber venido hasta los estudios y esperamos tenerte nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches a todos y a todas. Laura Testa, economista, nos ha visitado acá en los estudios de Radio Urbana Buenos Aires. Notón que van a poder ver en nuestro canal de YouTube de Dando la Batalla Cultural y si no, obviamente el vivo queda en Radio Urbana Buenos Aires. Encito, se nos acabó el tiempo y sobre todo te agradezco por la paciencia y toda tu operación. Nos estamos reencontrando el próximo lunes, si Dios quiere, a las 20 horas. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.